color del agua y la calidez de su gente te espera. Muy buenas tardes. Este día jueves 12 de junio, sesión ordinaria del Consejo Municipal de Calbuco. En nombre de Dios y de la patria se abre la presente sesión. Saludar primero que nada a los señores concejales y a la señora concejala, a la secretaria municipal, quien hoy día nos acompaña para el desarrollo de la presente tabla. Vamos a proceder, por tanto, a aprobar el acta número 32, que no ha sido observada previamente enviada a sus correos electrónicos. Si alguien tiene alguna observación o acotación, téngase por aprobada entonces el acta número 32 y déjese constancia de ello por parte de nuestra ministra de Fe, Secretaría Municipal. A quien le doy la palabra para que pueda desarrollar la correspondencia recibida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a dar lectura a la correspondencia que se recibió para esta sesión. El oficio 29 de fecha 4 de junio del DESAM, que remite propuesta de modificación presupuestaria del Departamento de Salud Municipal. El oficio 117 de fecha 6 de junio de la Directora de Administración y Finanzas, que envía propuesta de modificación presupuestaria municipal. El oficio 328 de fecha 4 de junio de señora Directora DIMAO, quien solicita presentación del Plan Comunal de Cambio Climático. El oficio 39 de fecha 4 de junio de encargado de adquisiciones, quien remite listado de órdenes de compra de bienes y servicios del mes de mayo 2025. El oficio 48 del señor concejal Pedro Yáñez, el cual fue remitido a Red Vial. El oficio 53 del señor concejal Juan Carlos Mancilla, el cual fue derivado a la oficina de Red Vial. El oficio 52 del señor concejal Juan Carlos Mancilla, el cual fue remitido a Dirección Jurídica. El oficio 25 del señor concejal Antonio Villarroel, que fue remitido al DAEM, al igual que el oficio 24. El oficio 23 del señor concejal Antonio Villarroel, que fue remitido a Administración. El oficio 22 del señor concejal Antonio Villarroel, que fue derivado a Operaciones y al Departamento de los Eléctricos. El oficio 27 del señor concejal Antonio Villarroel, que fue remitido a Oficina de Deportes. Se les remitió a sus correos propuesta del Plan de Acción Comunal del Cambio Climático. El oficio 120, de fecha 11 de junio, de Directora de Administración y Finanzas, con propuesta también de modificación presupuestaria municipal. Eso sería, señor alcalde. Muchas gracias. Vamos a dar cuenta entonces de las actividades comprendidas entre el viernes 5 de junio al día 12 de junio del 2025. El día viernes 6 de julio comenzamos la jornada participando en una reunión técnica con vecinas y vecinos de Colaco, donde revisamos sus necesidades y proyectamos soluciones en esa mesa que es de carácter técnico por las agrupaciones en contra de un vertedero que pretendería instalarse en esta localidad. Luego encabezamos una mesa técnica junto a los concejales para conocer el estado de la solicitud de mejoramiento de camino y la programación de 1.200 horas de trabajo de máquinas y camiones contratadas que se van a contratar por parte del municipio. El mismo día, viernes, participamos en la inauguración de la Casa del Autismo junto a autoridades regionales y locales. Es un hito comunal que permitirá iniciar la atención de este programa y darle continuidad al mismo. Finalmente, ese día continuamos con una reunión de la localidad de Pargua, pero aquí en Calbuco, en el Parque Municipal, en reunión con la comunidad para abordar la emergencia hídrica que afecta al sector, junto con autoridades regionales también. El día sábado 7 de junio participé en el lanzamiento del Diploma de Gestión de Dirigentes Sociales organizado por la Universidad San Sebastián, iniciativa que se valora profundamente. El día domingo 8 de junio nos reunimos nuevamente con los dirigentes de la PR de Pargua, juntas de vecinos y vecinos de esa localidad, junto a la delegación presidencial,
en Pargua para monitorear la emergencia y además disponibilizar la entrega de más de 60.000 litros diarios de agua durante los próximos 30 días en la localidad. El día lunes 9 de junio tuvimos una reunión clave con la Dirección de Vialidad con la Dirección de Vialidad del Ministerio de las Públicas en la Municipalidad para revisar la situación de los caminos de Isla Quihua. Esto a raíz de una de las reuniones que tuvimos por sectores, correspondiendo al sector de Isla Quihua. Se planificó entonces con Vialidad la mantención de sus caminos. Durante la tarde nos reunimos con la Junta de Vecinos de Chullegua, acompañado de nuestro equipo municipal, para avanzar en soluciones concretas y planificaciones. El martes 10 de junio participamos en la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, donde expusimos la necesidad de tener un proyecto 5.000 UTM para el financiamiento del sondaje de un nuevo pozo en la localidad de Pargua. Además, estuvimos presentes en el Consejo de Seguridad, encabezando nuestra labor preventiva. Cerramos la jornada con reuniones junto a vecinos y vecinas de Carlos Condel y San Rafael Bajo, escuchando sus propuestas y preocupaciones junto al equipo municipal. El miércoles 11 de junio viajamos hasta Pargua junto a la delegada presidencial para hablar en terreno el apoyo técnico del Ministerio del Interior, la Dirección de Obras Hidráulicas y la distribución de agua. Luego asistimos a la capacitación sobre administración y fortalecimiento de los servicios sanitarios rurales realizada en la Casa de la Cultura en conjunto con el Servicio de Salud de Loncaví, dirigida a nuestros APR. También recibimos la visita del Instituto Nacional de Deportes, con quienes revisamos los futuros trabajos que podríamos proyectar en el gimnasio municipal. También visitamos el Liceo Politécnico junto a la comunidad educativa y más de 10 empresas que colaboraron en el periodo de puesta en marcha de este liceo. El jueves 12 de junio, hoy día, estuvimos en la reunión de trabajo con la directiva y representante de los asistentes de la educación, Consejo Municipal, directora de ADAEM. Luego en este parque municipal participamos en una reunión de trabajo con el comité técnico y luego de eso asistimos al SECOF de Texas por su aniversario número 8. Esas son las actividades, señores concejales y señora concejal. Voy a solicitar entonces en la revisión previa el acuerdo para incorporar 2 temas sobre tabla. El primero es que tenemos en el número 8 la presentación del equipo consultor de Plan de Acción de Cambio Climático a través del oficio 328 del 4 de junio del 2025 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y conforme al mismo debemos tomar acuerdos sobre aprobar o no, conforme a esa exposición, el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Al hacer la tabla, no quedó claro que debería tomarse ese acuerdo, por eso se incorporó ahora el acuerdo de aprobar ese plan de acción de cambio climático, los términos que se van a exponer. Y el segundo es un acuerdo de modificación presupuestaria del oficio 120, fecha 11 de junio del 2025, que llegó tarde, pero que tiene urgencia de pasar debido a que estos son para disponer las elecciones primarias de Presidente de la República 2025, que ustedes saben que está a cargo de el municipio, la implementación al ser la implementación de los locales al ser una elección regida por el CERVEL y estar dentro del cronograma, por tanto
se ha solicitado una asignación presupuestaria para materiales de aseo, materiales y otros suministros y servicios generales de esa instancia, y de aprobarse la próxima semana probablemente no se alcanzarían a ejecutar. Por eso es que se debe incorporar a esto enviado el día 11 de junio, 10 y 11 de junio. Voy a solicitar el acuerdo para solamente pasar a discusión sobre tabla. Dos juntos, ¿ya? Para que proceda, señora Irene, a tomar acuerdo. Señores concejales, se va a tomar el acuerdo entonces para incorporar los dos temas que ha anunciado el señor alcalde sobre tabla en esta sesión. En votación, don Claudio. Don Oscar. Apruebo. Don Juan Carlos. Apruebo. Señora Elke. Apruebo. Don Antonio. Apruebo. Don Pedro. Sí, antes de aprobar, necesito saber también la subvención del Jardín Infantil de Avellanal, que hoy día iba a pasar en esta sesión. Apruebo. Don Marco. Apruebo. Estaría aprobado entonces. Ya. Vamos entonces a tratar la acuerdo de modificar, lo que preguntó, sí. Subvenciones y después pasa para la próxima semana. Pero va a estar listo, o sea, lo que nosotros prometimos que es que esté la disponibilidad antes del 30, va a estar, ¿ya? Pero es una cuestión de que tenemos que, hoy día encontramos los 3 millones para que se pueda disponibilizar 3 millones de pesos. Luego de eso pasa a comisión de subvenciones, que debería ser mañana, ¿ya? Depende para que podamos configurar la tabla mañana antes de las 12 del día, y conforme eso se Para el jueves. quede para el jueves. Gracias. Pero si yo se lo voy a autorizar, no se preocupe. Me perdí. Ya, sí, el punto 5 de acuerdo de modificación presupuestaria, DAF, el oficio 117. ¿Qué es esto? El oficio 117 es presentado por la Dideco de nuestra ilustre municipalidad. Es traspasar desde alimentación, ya, que era 4 millones de pesos, hacia servicios comunitarios. Esto está en el oficio ordinario 240, fecha 6 de junio del 2025, suscrito por Noelia Gallardo Álvarez, directora de Dideco, y la señora Tania Bamonde ha dispuesto la proposición presupuestaria para este consejo. La modificación es solamente dentro del mismo ítem, o sea, dentro de la misma oficina. No le estamos sacando plata a ninguna oficina, sino que se rebaja el ítem de alimentación, que está bastante abultado, y se despacha para servicios comunitarios. Esa es la redistribución del presupuesto, y se disminuye el presupuesto de ítem de alimentación, de programa de organizaciones comunitarias, va a ser integrado ítem servicios comunitarios, programa de organizaciones comunitarias, dentro del mismo incluso organizaciones comunitarias, según lo solicitado por oficio 356 de alcaldía, que se adjunta, y esa es la solicitud que se está haciendo. ¿Hay alguna observación, duda o consulta para que procedamos a la votación? Alcalde, gracias. Bueno, se cambia alimentación por servicios comunitarios, en el fondo como que si fuera igual, porque los servicios, la alimentación va muchas veces a los servicios comunitarios, entonces
pero aquí no explica los 4 millones al servicio comunitario cuáles son sus fines, porque estamos pasando hemos pasado también anteriormente, pero claro, servicios comunitarios, pero ¿a dónde va? ¿A qué servicios comunitarios? ¿Qué se va a hacer en los servicios comunitarios? Y eso falta, porque es un título, pero no el desglose. ¿Alguien más? Ya, la alimentación estaba, se sabe que es no para hacer entregar a la población, sino que es alimentación, principalmente acá estaba el día del dirigente y gastos asociados a eso, no es del departamento social. Y servicios comunitarios tiene que ver con la mantención de los sueldos de las personas que están a cargo de los programas. Todo lo que sea siempre servicios comunitarios de todos los programas tiene que ver con remuneraciones, no con servicios comunitarios como uno los quisiera entender. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se hizo el presupuesto el año pasado, no estaba completamente financiado toda la operación de personal de todo el año. Y por eso es que, anticipando eso, para dar continuidad y no contratar a nadie más, sino que las mismas personas que actualmente están, es que se está solicitando sacar de alimentación y no hacer otro movimiento de dinero. Esto ha pasado en varios programas en donde se tenía contemplado o que se pidió tener presupuesto, no sé, 25 millones y se consiguió 20, bueno, después falta eso. Pero servicios comunitarios tiene que ver con mantener las remuneraciones actuales en el tiempo en el programa de organizaciones comunitarias. Señores concejales, se va a tomar el acuerdo entonces para la aprobación o no, ¿cierto?, de la modificación presupuestaria municipal establecida en el oficio 117 de la Directora de Administración y Finanzas y que el señor alcalde ha explicado acá. En votación, don Claudio. Apruebo. Don Oscar. Apruebo. Don Juan Carlos. Apruebo. Señora Elke. Apruebo. Don Antonio. Apruebo. Don Pedro. Apruebo. Don Marcos. Apruebo. Estaría aprobado. Se me perdió la tabla. Siempre se me Tome, pierde. la mía, ahí. Ya, 6. Sí. Voy a pasar la otra sobretabla que tiene que ver con DAF para la discutamos y después pasamos con don Hernán, ¿ya? La otra proposición de modificación de presupuesto tiene que ver con el oficio 120, que es esta propuesta de modificación. ¿Qué es esto? Se establece que la habilitación de los locales de votación con motivo de las elecciones primarias se hará efecto en todo el país el día 29 de junio. Contamos con urnas y cámaras secretas de votación suficientes. Estos son 37 urnas y 74 cámaras distribuidas en 7 locales en la zona urbana y rural de la comuna. Se requieren 2.100.000 pesos más IVA para la habilitación de locales de votación, traslado, instalación y posterior retiro y entrega de urnas y cámaras secretas en cada local. También se incluye la mano de obra para la habilitación de las mesas, esto es traslado y acomodo de mobiliario. Entonces, debido a ello es que se solicitó con suma urgencia, debido a que se debe avisar a CERVEL la disponibilidad de esta habilitación de locales. Esto es algo que a cada proceso eleccionario debemos afrontar. Como bien saben, las elecciones de presidente
de primarias de Presidente de la República son una elección que se va a desarrollar el 29 de junio. Es una elección de carácter voluntario, ¿cierto? Y ahora sí debe asegurarse la participación de la población en dicho evento. Y además de eso, de lo que le he dicho, se solicitó para la adquisición insumos de aseo para los 7 locales de votación por un monto aproximado de 600.000 pesos. Entonces, tenemos en otros servicios generales los 2.500.000 pesos, los 600.000 pesos de materiales de aseo y otros materiales y suministros correspondientes al subtítulo 2204.999 de 200.000 pesos. Todo esto se va a extraer del subtítulo 0301003001 de urbanización y construcciones por 3.300.000 pesos, y el aumento de gasto está descrito en los subtítulos 2204, 007, 04999 y 08999 de acuerdo al oficio 120 que está aquí y los oficios número 267 de la Secretaría Municipal y el correo electrónico de la directora de SECPLAN que se adjunta. Eso es. ¿Alguna duda, consulta? Tomemos el acuerdo. Entonces. Ya. Señor concejal, se va a tomar entonces el acuerdo del punto que está autorizado a incorporar en sobre tabla. Modificación presupuestaria municipal del oficio 120 de fecha 11 de junio de la directora de Administración y Finanzas que ha explicado el señor alcalde. Don Claudio, ¿su voto? Apruebo. Don Oscar, ¿su voto? Apruebo. Don Juan Carlos, ¿su voto? Apruebo. Señora Elke, ¿su voto? Apruebo. Don Antonio, ¿su voto? Apruebo. Don Pedro, ¿su voto? ¿Apruebo? Don Marcos, ¿su voto? Apruebo. Estaría aprobado entonces. Ya, ahí está. Vamos al punto número 6 de la tabla ordinaria, que es el acuerdo de modificación presupuestaria del Departamento de Salud Municipal correspondiente al oficio del 4 de junio del 2025. Don Hernán Scholz, director, por favor. Don Hernán, Nadia, para que nos cuenten de qué se trata esta modificación, que se proponga al Consejo y se proceda a hacer la votación y acuerdo respectivo. Buenas tardes, señor alcalde, señora Irene, señoras y señores concejales. En su poder obra el ordinario 29, ¿no es cierto?, que dice relación con la modificación presupuestaria que refiere a un recálculo que se hace por incentivo al retiro de la persona que jubiló anteriormente. Este es un recálculo que se produce en una variación de lo que es el IPC desde el momento en que se nos entregan los dineros a cuando ellos jubilan. Eso es lo que le puedo aportar. Solo agregar que no es algo antojadizo, sino que fue ordenado por la Contraloría General de la República en el dictamen 73.428 del año 2025 y que el monto es 3.200.000 pesos y que el subtítulo 801.002 del cual se va a extraer esto, que son la recuperación artículo 12 de la ley 18.196 y se va a traspasar ese monto para hacer ese pago al 2301.004, que es desahucios e indemnizaciones por exactamente el mismo valor, que son los 3.200.000 pesos. ¿Eso es? Sí. Adelante. Gracias, presidente. Oscar. De todas maneras, nos gustaría saber los motivos, ¿cierto?, del recálculo y cuáles fueron los fundamentos en el fondo.
Pero es para hacerse una idea, ¿cierto?, de cómo sucedió, me imagino que a petición de la persona que se estaba retirando, ¿cierto?, y solicitó el recálculo, de manera que esto en el fondo pueda gatillar otras solicitudes, ¿cierto?, de recálculo, y también sea internalizado como un aprendizaje, de manera de ver, ¿cierto?, cuál fue el error que se cometió allí o la omisión. De esta manera nos gustaría tener el detalle. A ver, Ya. técnicamente. El incentivo al retiro, ¿cierto? Sí, cuando se abren las postulaciones, esto fue calculado con las últimas 12 remuneraciones desde abril del 2023 a marzo del 2024. Mientras esto se tramita la resolución y llega a los fondos, esto ya pasó en octubre del 2024. Entonces, la funcionaria, ¿cierto?, hizo uso de unos meses que le faculta, ¿cierto?, las disposiciones legales para poder ya acogerse en definitivo a su retiro. Por lo tanto, esos meses entre que se tramitó la resolución y llegaron los fondos, produjo que haya pasado alrededor de un año. Por lo tanto, la funcionaria en ese intertanto ya gana mucho más plata, ¿cierto?, porque sube los sueldos con el IPC, entonces ya pide el recálculo. Que el recálculo se hizo desde abril del 2024 a marzo del 2025. Entonces daba un año justo y le dio justo para obtener el monto final es 3.180.645. Se hizo, ¿cierto? Siempre se hace un redondeo para que nos quede ahí un poco holgada la cuenta, pero ese es el monto final. Y esa es la explicación final. Y esto, por supuesto, que puede pasar con los demás funcionarios, porque mientras desde que se hace el cálculo, que ellos postulan a que lleguen los fondos, puede pasar en más de un año. Y eso siempre es lo normal, digamos, hasta el momento que ha pasado. Entre que la resolución llega con una fecha y los fondos a veces se demoran en llegar hasta 8 meses o un año después de que una vez se emitió la resolución. Sí. Señor alcalde, me permite, Sí, don Pedro, pero es una consulta no relacionada con esto, pero aprovechando que está el director, preguntarle el tema, disculpe, pero de San Agustín. ¿Qué va a pasar con San Agustín en el tema de la posta? Que los vecinos están preguntando, están inquietos. ¿Esto se va a construir? ¿Se va a arreglar el tema del terreno? Quería saber, y disculpe que lo haga fuera lo que corresponde a la modificación, pero es un tema que creo que todos estamos preocupados por esa situación. Póngelo en hora incidente si se quiere. ¿Ya? Ya. Para no dificultar ni pasar sobre el reglamento. ¿Tomamos acuerdo? Y lo vemos, se queda el director para tomarlo en la Ya. incidente, ¿ya? Señores concejales, se va a tomar el acuerdo para la aprobación o no, ¿cierto?, de la modificación presupuestaria del DESAM, contenida en el oficio 29 del 4 de junio del 2025. En votación, don Claudio. Don Oscar. Apruebo. Don Juan Carlos. Apruebo. Señora Elke. Apruebo. Don Antonio. Apruebo. Don Pedro. Apruebo. Don Marco. Apruebo. Estaría aprobado, entonces. El punto 7 de la tabla es el acuerdo para modificación de la sesión del Consejo Ordinario del día jueves 19 de junio del 2025, proponiéndose a este efecto ese mismo día a las 8:30 horas. ¿Tomemos acuerdo? Señores concejales, se va a tomar el acuerdo para modificar el horario de la sesión del Consejo el día jueves 19 de junio, quedando, la propuesta es a las 8:30 de la mañana. ¿Ya? En votación, don Claudio. Apruebo. Don Oscar. Apruebo. Don Juan Carlos. Apruebo. Señora Elke. Apruebo. Don Antonio. Apruebo. Don Pedro. Apruebo. Don Marco. Apruebo. Estaría aprobado.
Aprobado. Ya. Vamos entonces a pasar a la presentación del equipo consultor por el Plan de Acción de Cambio Climático. El oficio es el 328. Quisiera solamente reseñar para términos generales que mediante licitación pública la consultora Dinámica Costera IRL se adjudicó la elaboración de una propuesta de plan de acción de cambio climático. Se sostuvieron distintas reuniones, ¿sí? ¿Qué me... sí. Distintas reuniones y este plan de acción de cambio climático es obligatorio y la fecha tope es efectivamente para tenerlo aprobado como comuna el día 13 de junio del 2025, o sea, mañana. Gracias a buenas interpretaciones que ha tenido la Contraloría General de la República, esto no va a implicar sanciones hasta el momento, pero sí es necesario que lo que nosotros hemos hoy día avanzado con las reuniones, con las encuestas y con la definición, podamos hoy día ver esta presentación y si el Consejo Municipal lo entiende así, adherir al mismo, no solamente como un simple estudio, sino como una propuesta de acción y una herramienta de planificación futura. Así que vamos a escuchar a don Manuel Contreras, sí, quien es parte de esta consultora. Y la exposición también seguida aquí. Pero para que puede sentarse ahí, mire, ahí al lado del concejal Aguilante, y ahí tiene visualización para hacerlo. Muy bienvenido, don Manuel. ¿Quién tiene el control del computador? Perfecto, ya, gracias. Le digo siguiente y siguiente. Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a hacer efectivamente es revisar un poco el contexto, ¿no es cierto? O sea, lo que establece la Ley Marco de Cambio Climático, cómo surge esta consultoría. El señor alcalde ya adelantó lo esencial. Me voy a detener unos minutos en explicar por qué es importante el plan, ¿no es cierto?, para la comuna de Calbuco. Hicimos ahí un diagnóstico ya bastante completo de cómo el cambio climático está amenazando a la comuna. Y cosa curiosa, o sea, en los puntos anteriores escuchamos varias veces temas de agua, pozos, ¿no es cierto?, y temas que años atrás era insospechado pensar en esta zona. Y bueno, hay una oportunidad que surge para la comuna, que surge a través del inventario de gases de efecto invernadero, o la huella de carbono, y la propuesta del plan de acción que ustedes ya lo tienen en sus manos. La siguiente. Bueno, la Ley Marco de Cambio Climático, 21.455, fue promulgada el 13 de junio del año 2022 y establece 3 años, o sea, mañana viernes, ¿no es cierto?, se vencen los 3 años para que estén operativos los planes a nivel local, los planes, ¿no es cierto?, comunales. Hubo un pronunciamiento de Contraloría, efectivamente, había unas sanciones pensadas, ¿no es cierto?, si no existían cumplimientos. En este momento eso entró a una noción para que se genere, ¿no es cierto?, una nueva normativa al respecto, pero sí va a haber ¿cómo decirlo?, un listado de municipios que no cumplen, ¿no es cierto?, no cumplieron con la fecha. Por eso nosotros igual es relevante pensar, ¿no es cierto?, que aunque no exista sanción, la ley sigue mandatando de que los municipios tienen que cumplir, ¿no es cierto?, en tener sus planes aprobados el 13 de junio de 2025. Volvamos por favor atrás. Ahora, esta ley, hay que decir, es bastante ambiciosa. O sea, está estableciendo de que Chile va a ser carbono neutral al 2050. Yo siempre insisto en esto, el único país en América Latina que estableció esa meta somos nosotros. Todos los demás se establecieron al 2100.
De los 200 países aproximadamente que existen en el planeta, solamente 14 se comprometieron en el 2050. Y sabemos que las grandes potencias no tienen compromisos en absoluto. Dicho esto, ¿qué significa carbono neutralidad al 2050? Que lo que emitimos, ¿no es cierto?, también lo somos capaces de absorber, que llegamos a una cuenta cero. Una comuna como Pudahuel, en Santiago, emite 11 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Lo Barnechea está emitiendo casi 2 millones, más o menos para tener el contexto. Calbuco tiene una cuenta negativa. Vamos a ver que son menos de 200.000 toneladas al año. O sea, es una comuna que está contribuyendo a la absorción. ¿No es cierto? Y ese es un punto importante que genera ahí una oportunidad. Vamos a la siguiente. La ley y el reglamento establecen que este plan de acción, el PAC, ¿no es cierto?, tiene que tener 4 elementos básicos. Primero, un diagnóstico, esta caracterización de la vulnerabilidad de la comuna, medidas de mitigación y adaptación, la identificación de esas medidas, ¿no es cierto?, la descripción detallada de cada una de esas medidas que se hace a través de unas fichas que están establecidas o previamente establecidas o sugeridas por el Ministerio, y indicadores de monitoreo, reporte y verificación. Esos indicadores están asociados con metas, y esto es súper importante que sean indicadores realistas, o sea que el plan no sea un plan, ¿no es cierto?, gigante, que es incumplible, que requiere presupuestos que no existen, etcétera, porque el día de mañana Contraloría va a auditar los avances. Ese es un tema que uno tiene que tener siempre en mente, digamos, con estas cosas. El plan, yo siempre sugiero que tiene que ser un plan modesto, simple, ¿no es cierto?, con pocas medidas, que sean fáciles de seguir, pero que técnicamente responda a las necesidades de la comuna, o sea, que se haga cargo de las grandes amenazas. Vamos a la siguiente. Hay una metodología que sugiere el PNUD con la Asociación Chilena de Municipalidades, está este manual, nosotros seguimos la guía. Aquí hay que decirlo, o sea, esta guía está pensada para una aplicación mínima de 3 meses, ¿no es cierto? Nosotros hicimos aquí un trabajo maratónico de 1 mes y medio en el fondo para esta implementación. Está el compromiso que, independiente de la aprobación actual del plan, que ustedes van a ver que pese a la velocidad quedó bastante bien, nosotros vamos a seguir con el compromiso adquirido con la licitación que nos adjudicamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer una revisión al plan por si hay que hacer alguna mejora, pero lo más importante, vamos a seguir haciendo algunas actividades, primero de difusión y evaluación de las medidas tempranas, ¿no es cierto? Ya tenemos identificado algunas acciones que les puedo comentar más adelante. La siguiente. Bueno, aquí hubieron talleres, se hicieron 8 talleres en distintos lugares, hubo una participación bastante importante en algunos de esos talleres, en otros fue acotado. Ahora, inmediatamente ahí Galicia, que está presente, se le ocurrió la idea de, bueno, entremos a las barcazas, apliquemos encuestas, ¿no es cierto? Y se lograron levantar más de 100 encuestas con esas acciones, se hicieron algunas entrevistas, en fin. O sea, se levantó información relevante, representativa de Calbuco, ¿no es cierto?, como comuna en general. Se fueron a islas, se fueron, ¿no es cierto?, a territorios más aislados. Podemos darles el detalle después al respecto. Vamos a la siguiente. También tengo que decir, ¿no es cierto?, que el equipo gestor municipal, compuesto por varios directores, varios funcionarios, ¿no es cierto?, se comprometió con esto y nosotros le sacamos, lo tengo que confesar, le sacamos el jugo en el último mes, tuvimos varias reuniones medias maratónicas, ¿no es cierto?, para ir afinando las medidas. Así que, y eso dice muy bien de los funcionarios. Si uno hace el análisis, por ejemplo, pedimos autorización en los talleres de grabar el sonido, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos autorizaron grabar el sonido, ese registro acústico se transcribió y se hicieron análisis cualitativos. Entonces salen estas nubes de palabras y es curioso, ¿no es cierto?, cómo el agua es la palabra central, ¿no es cierto? O sea, claro, efectivamente, ¿no es cierto? Ese es el problema de una persona típica en Calbuco, ¿no es cierto?, sea en isla, sea en tierra, etc. Y si uno empieza a hilar más fino, empiezan a hablar de las mareas rojas, empieza a hablar del aumento del viento.
Cuando fue el tornado de Punta Arenas, ¿no es cierto? Hubo ahí bastante, y vamos a ver que es un problema, ¿no es cierto?, de los que vienen. En fin, el aumento de las heladas, ¿no es cierto?, cómo está cambiando la amplitud térmica. O sea, no solamente está aumentando la temperatura, sino que también está disminuyendo la mínima. Y de repente la amplitud es bastante importante en algunas épocas del año. Cómo cambian las lluvias, en fin. Vamos a la siguiente. Lo que uno ve en los monitos, ¿no es cierto?, del planeta, la situación actual de ahora, de mediados de siglo, o sea, 25 años más y fines de siglo, nos está hablando de cómo ha cambiado la temperatura del planeta valga la redundancia, en todo el globo, ¿no es cierto?, en el planeta. Y uno se da cuenta que el cambio climático hoy en día es más un problema del hemisferio norte, ¿no es cierto?, que del hemisferio sur. Recién a finales de siglo vamos a estar viendo los problemas más o los temas más drásticos. Sin embargo, ya se está sonrojando Sudamérica, ¿no es cierto? Y quizás nosotros tenemos la ventaja de tener la corriente de Humboldt al frente, que genera un incremento local. Esa manchita media pálida que se ve al frente. Ahora, ¿cómo se traduce eso a Calbuco? Primero, ¿qué está generando este calentamiento global? Se habla, ¿no es cierto?, de que esto es un calentamiento que es antropogénico, pese a que el cambio climático ha sido un fenómeno natural que han ocurrido en mucho tiempo, porque esta es la primera vez que está ocurriendo muy rápido y que está asociado a lo que se denominan los gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Principalmente CO2, ¿no es cierto?, dióxido de carbono, que se emite en la atmósfera. El dióxido de carbono es una molécula muy fuerte, tiene doble enlace, muy difícil de romper. Y genera esa capita, esos puntitos rojos que uno ve en la atmósfera en el monito, ¿no es cierto?, que es como una capa adicional. Los rayos solares que típicamente chocaban en la superficie y se expulsaban nuevamente al espacio, quedan atrapados, tal cual un invernadero. Por eso uno habla de efecto invernadero. ¿Y qué produce el CO2? La basura en descomposición. O sea, cuando yo tengo residuos sólidos que están mal dispuestos, no están en un relleno sanitario, sino que están en un vertedero, por ejemplo, ¿no es cierto?, estoy generando gases de efecto invernadero. El transporte, transporte por tierra y transporte por mar. O sea, hablemos, ¿no es cierto?, de las cosas como son acá en Calbuco, ¿no es cierto? Generan el humo de los escapes, para hacerlo coloquialmente, gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, la energía estacionaria, que generalmente es calefacción. Esto que tengo acá atrás está generando gases de efecto invernadero. ¿No es cierto? Pero Calbuco también tiene sumideros de carbono. Por ejemplo, parcelas de agua que con algas pardas, con algas café, ¿no es cierto?, absorben carbono. Los humedales, los pomponales, los ñadi, las desembocaduras de los esteros con mareas, ¿no es cierto?, el intermareal, en fin, son lugares que uno dice que son sumideros, atrapan carbono y lo retienen en el sedimento. Si yo me voy a un humedal y hago un agujero, voy a sacar una sustancia negra, carbono. Los bosques nativos. Y bueno, Calbuco tiene las tres cosas. Por eso, ¿no es cierto?, las cuentas vamos a darnos cuenta que son negativas. O sea, ahí hay una oportunidad. Vamos a la siguiente. Esta es la cuenta, o sea, energía estacionaria, lo que se está generando, ¿no es cierto?, por viviendas, esencialmente calefacción, estamos hablando del orden de 20.000 toneladas, transporte, se está hablando del orden de 15.000 toneladas, ¿no es cierto?, residuos, bastante poco. Estos números van a cambiar un poquito porque los estamos revisando, pero no van a cambiar en el orden de magnitud. ¿Se fijan? Muy poco, eso curiosamente siempre es así. El uso de productos, la transformación de productos, las industrias, ¿no es cierto?, los usos químicos, en fin, 24.000 toneladas, ¿no es cierto?, o sea, desde el orden de lo que es transporte y lo estacionario. Y el uso de suelo, ¿se fijan? Menos 230.000 toneladas, que tiene que ver justamente con estas parcelas de agua que pueden absorber carbono, los humedales, ¿no es cierto?, los retazos de bosque nativo que quedan todavía en el archipiélago. Y eso nos da un total de menos 170.000 toneladas, ¿no es cierto?, de toneladas de absorción de carbono equivalente, que se denomina.
¿Por qué uno dice que es una oportunidad? Porque en un plazo breve, este gobierno está atrasado en eso, pero está oficiado y el Ministerio de Centro está corriendo por eso, ¿no es cierto? Se tiene que levantar el reglamento que regula el mercado de bonos de carbono. Eso está funcionando en el resto del mundo. Empresas, por ejemplo, las aerolíneas aéreas, les dije que Pudahuel emite 11 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Los habitantes de Pudahuel emiten 1 millón. La otra diferencia son los aviones que despegan y aterrizan en el aeropuerto de Pudahuel. Esos aviones, para poder operar, tienen que comprar el sumidero de carbono, ¿no es cierto?, equivalente a lo que ellos emiten. Si no, no pueden aterrizar en Europa, no pueden aterrizar en Canadá y en muchos países, ¿no es cierto? En fin. Hoy en día las aerolíneas como LATAM están haciendo las compras en Costa Rica, Colombia, Brasil, ¿no es cierto?, el Ecuador, en fin. ¿Por qué no el día de mañana esas aerolíneas y muchas otras empresas no compran, ¿no es cierto?, los bonos de carbono aquí en Chile? Y comunas como Calbuco van a poder ofrecer esa venta. ¿En qué consiste la venta? En certificar de que efectivamente existe el lugar y que está absorbiendo, ¿no es cierto? Un tema de gestión. Vamos a lo siguiente. Los que tenemos más canas notamos esto, ¿no es cierto? O sea, la temperatura efectivamente está cambiando con respecto a 20, 30, 40 años atrás. Lo que ven ahí en amarillo, y esa pequeña línea que se vislumbra casi al comienzo, es la situación actual. Y representa, ¿no es cierto?, la situación de ahora. Lo que está en azul es lo que nosotros llamamos el periodo de control, el periodo, ¿no es cierto?, histórico, 1980-2000. Y uno puede ver cómo la temperatura, con respecto al periodo histórico, ya está en promedio medio grado más alta. Lo que está en naranja sería la situación a mediados de siglo y lo que está en rojo sería fines de siglo. A fines de siglo se proyecta que Calbuco, donde estamos haciendo la proyección, si se fijan, ahí justo, ¿no es cierto?, donde está el municipio, va a tener un aumento en la temperatura de casi 2 grados. Menos que el promedio mundial, sí, porque el promedio mundial es de casi 4 grados. Fines de siglo. A mediados de siglo, 1 grado más que ahora. Y en 25 años más, perdón. Estos son, a ver, muy buena pregunta. Se toman modelos globales, modelos, ¿no es cierto?, que generan por así decirlo, todos los procesos biogeoquímicos del planeta. Las precipitaciones, la descomposición, la respiración de los árboles, las algas marinas, etc. Esto lo hacen distintas oficinas a nivel mundial, ¿no es cierto? Y esos modelos se ponen a prueba primero con el periodo histórico, con los registros, ¿no es cierto?, del pasado. Una vez que un modelo se calibra con los modelos históricos, se asume, ¿no es cierto?, que el modelo está trabajando bien. Pero como hay dudas, porque son modelos, son ecuaciones matemáticas, lo que se hace al final, ¿no es cierto?, es tomarlos todos y lo que ven ahí es la mediana, ¿no es cierto? Y uno lo piensa con escenarios futuros. Por ejemplo, lo que está en rojo, lo que está marcando ahí es el escenario que nosotros llamamos el escenario pesimista. Estados Unidos, la India, Rusia, todos los países importantes no se comprometen a dejar de emitir sus gases de efecto invernadero. Lo que está en verde es el escenario optimista. Todos los países del planeta se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, y dejan de emitir. Hoy en día, obviamente, estamos en el escenario rojo, el escenario pesimista. Y bueno, en la ciencia nosotros esto lo sacamos publicaciones. Estos modelos son modelos que llevan ya 2 o 3 años que fueron publicados atrás, ¿no es cierto?, que fueron validados. Y la composición fue hecha esto el 2022 para Chile. No sé si le respondí la pregunta. Sí, y también de acuerdo a los diagnósticos, ¿usted ve un cambio 20, 30 años atrás a la fecha? Sí.
Se ve un cambio. Sí, sí. O sea, de hecho, lo que está en azul, ¿no es cierto?, representan los datos históricos. ¿Ya? Ahora, hay incertidumbres porque aquí, por ejemplo, el registro más cercano está en Puerto Montt, el registro instrumental. ¿No es cierto? No hay un registro instrumental aquí en Calbuco permanente. Justamente estaba viendo. ¿No es cierto? Ese es el tipo de cosas. Vamos a la siguiente. Si vamos a la temperatura en forma espacial, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, cómo la zona interior de Calbuco continental es la más afectada, ¿no es cierto? Y la parte costera y la insular, ¿no es cierto?, los cambios no son tan significativos. Lo que es obvio porque el océano, el mar interior de Chiloé en este caso, ¿no es cierto?, sirve como un regulador térmico, por así decirlo, ¿no es cierto? El agua siempre ayuda a regular la temperatura. Vamos a la siguiente. Las precipitaciones a la baja, ¿no es cierto? Está lloviendo menos que 20, 30, 40 años atrás. Va a seguir lloviendo menos, pero no es tan significativo en realidad la pérdida en relación a otros lugares. Vamos a la siguiente. De hecho, toda la comuna de Calbuco está afectada por igual. Si se fijan, ¿no es cierto?, esta parte del continente está más afectada que la parte sur de la isla de Chiloé, ¿no es cierto? Y aquí es como que se termina el problema del déficit hídrico, ¿no? De ahí hacia abajo ya es menos. Vamos a la siguiente. Pero cambia el régimen de cómo precipita. O sea, ahora empieza a precipitar más en menos tiempo. Aun cuando la sumatoria total en el año, ¿no es cierto?, es menos, cuando llueve, ¿no es cierto?, con todo en muy poco tiempo, y eso significa las escorrentías. Y esto es algo que nos preocupa. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Perdón, a la anterior. Una más. Ese punto está ahí, ¿no es cierto?, donde está en el entorno que estamos acá ahora. Sigamos avanzando. Los picos que ustedes están viendo, esas alzas que se están viendo y que están ahí en el sector amarillo, representan aumentos de escorrentía, crecidas de las quebradas por lluvias intensas. Y lo que nos están diciendo los modelos es que muy pronto, antes de fines de siglo, o sea, uno podría decir desde el 2025 al 2050, 2035, 2040, esto es igual que los terremotos, yo no les puedo decir una fecha exacta, les puedo hablar de un entorno de tiempo. Vamos a tener crecidas que van a ser del doble de lo histórico. O sea, piensen en la lluvia más intensa que generó alguna inundación en Calbuco en el pasado, en los años 80, finales de los 80 fueron las lluvias más intensas. Vamos a tener el doble de eso aquí en los próximos años. ¿Fija? Y eso se va a seguir incrementando a mediados de siglo y a fines de siglo puede ser hasta 3 veces superior. O sea, lo que les estoy diciendo, que lo que ocurrió en Santa Lucía, al frente, ¿no es cierto?, en Chaitén, puede volver a ocurrir acá. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, esa es la gran amenaza del cambio climático para Calbuco, inmediata. ¿No es cierto? Y lo que hay que poner atención, y se fijan, primero dijimos, oye, las personas están hablando del agua. Van a ver que el plan tiene medidas asociadas con el agua porque es lo que sienten las personas. Después dijimos que hay una oportunidad con el carbono. Hay varias medidas que están asociadas, ¿no es cierto?, con los sumideros de carbono. Y después nos aparece esto. Y por lo tanto, también hay medidas que están, ¿no es cierto?, pensadas porque sabemos que hay varias infraestructuras, varias edificaciones que están emplazadas en lugares de riesgo. Con esto de acá. Vamos a la siguiente. Esto es otro tema que preocupa. El cambio de temperatura superficial del mar. Si se fijan, el seno Reloncaví está amarillito, se está calentando pero muy poco. Eso es porque está recibiendo aportes, ¿no es cierto?, de agua de deshielo. Pero el Golfo de Ancud y el Golfo del Corcovado están rojos. La proyección es que se van a aumentar la temperatura. Que aumente la temperatura en el agua de mar tiene dos consecuencias. Primero, se escapa el oxígeno que está en la columna de agua. Y los peces tienen branquias porque respiran. Entonces, si se va el oxígeno, los seres que están en el agua mueren. Y ahí tenemos los varamientos y todos estos fenómenos, ¿no es cierto? Y después viene la secuencia de las mareas rojas, en fin, todo ese ciclo que yo creo que ustedes lo conocen mejor que yo. Pero, y déjame terminar la idea, y el segundo efecto es que ese es el motor de las trombas marinas o los tornados. Los tornados se alimentan justamente por el aumento de la temperatura. Aquí no se ven los grandes lagos, el lago Yanquihue,
pero si colocáramos la imagen de cómo está proyectada el aumento de la temperatura del lago Yanquihue, ¿no es cierto?, también está en rojo. Y esa es la explicación del fenómeno que ocurrió hace un par de semanas. ¿Te fijas? Y si se fijan, Calbuco, ¿no es cierto?, la proyección está en rojito al lado. Entonces, lo que les estamos diciendo es que la proyección, no inmediatamente, pero sí a fines de siglo, es que aquí van a haber tornados. ¿No es cierto? Vamos a tener ese tipo de eventos y por lo tanto tenemos que pensar que en 50 años más Calbuco va a tener que tener alguna infraestructura pensada, ¿no es cierto?, en la ocurrencia de un tornado. En las islas, por ejemplo, que las escuelitas tengan un subterráneo, algo para que la gente se pueda refugiar, empezar a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, allí en la temperatura superficial del mar, donde dice que nos representa bien los cambios en Calbuco, se necesita un monitoreo en las comunas, en la comuna de Calbuco. Entonces, cuando hablamos de los tornados, hablamos los trombos ya como que aparecen muchas veces en el mar, claro. ya que no se nota pero existe, Sí. ya, pero la preocupación de los tornados, ¿estamos sujetos nosotros, Sí. Calbuco? Sí, no es un, Lo que pasó en Puerto Vara, por ejemplo, esto podía haber pasado en Calbuco. Exacto, pero a ver, si usted me preguntara cuál para mí es la amenaza más inminente, porque siempre hay que priorizar, para mí la amenaza más inminente son las crecidas de las quebradas, las correntías, ¿ya? No estoy diciendo que de esto no hay que preocuparse, sino lo que estoy diciendo es que la primera prioridad, de lo primero que hay que preocuparse es de las crecidas, y en segunda instancia hay que empezar a tomar acciones, ¿no es cierto?, para el tema del viento. Y las acciones, por ejemplo, que se tomen. Aquí, por ejemplo, en este sentido, si vamos a este cambio climático, de verdad, que si bien es cierto nos puede afectar, ¿cómo se prepara a la población? Porque habría que preparar también a la población, porque nosotros estamos aquí tratando este tema, discutiendo este tema, pero hay que ir más allá, a posterior, para preparar también la población. ¿Ya? Claro. O sea, porque eso es importante en el cambio climático. Claro, por eso el plan también tiene medidas, ¿no es cierto?, de educación. Porque no se trata de ser alarmista, o sea, uno podría ponerse, ¿no es cierto?, a decir, oye, ¿cómo son los brasileños están anunciando que viene un tornado para Calbuco, ¿no es cierto? Y no, aquí, ¿no es cierto?, hay que educar de distintas formas. O sea, hay temas, ¿no es cierto?, de responsabilidad, de cómo mitigamos las emisiones, ¿no es cierto?, el uso del agua, el uso de la energía, ese tipo de cosas. Cómo nos hacemos más resilientes, o sea, cómo aprendemos a vivir con menos agua, con más temperatura y con estas futuras amenazas. O sea, que de repente saber que si viene una precipitación muy intensa y estoy en un lugar bajo, en una quebrada, probablemente esa quebrada, ¿no es cierto?, se pueda negar, ¿no? Y saber también, ¿no es cierto?, de que porque los tornados afortunadamente se pueden pronosticar con bastante tiempo. Si hay un aviso de vientos intensos, ¿no es cierto?, tengo que estar atento a que pueda existir un evento como un tornado. Por favor, la siguiente, para ir terminando. Entonces, hay un resumen de los principales impactos, o sea, una disminución y un cambio, ¿no es cierto?, en cómo está ocurriendo la precipitación, que tiene como consecuencia, ¿no es cierto?, esta amenaza de las inundaciones en quebrada y por lo tanto socavones de caminos, etcétera. La intensificación de los vientos, ¿no es cierto?, el viento zonal principalmente, que nos va a tener el problema de las trombas marinas y los tornados a fines de siglo, ¿no es cierto?, el cambio de la temperatura, el aumento de la temperatura ambiente, que pareciera que, claro, trae varias otras consecuencias. O sea, un clima más benigno va a traer oleadas de personas que se van a radicar acá, parcelaciones, ¿no es cierto? Y eso genera otras presiones que uno no puede pensar. Van a tener ventajas. Va a haber una época estival que se va a poder aprovechar en temas turísticos, ¿no es cierto?, más amplia. Pero también los adultos mayores vamos a tener problemas, porque con la temperatura más amplia aumenta el riesgo de infarto y, en fin, un montón de otras consecuencias. El cambio de la temperatura del mar, ¿no es cierto?, trae alteración en las especies marinas y también, ¿no es cierto?, un montón de otras consecuencias esenciales. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que dice el plan de acción? Estableció una visión. Esta visión fue consensuada con el equipo gestor municipal, con los funcionarios, ¿no es cierto?, y está
mostrando cómo se ve Calbuco en el año 2050, ¿no es cierto? Y la visión es que Calbuco en el año 2050 va a ser reconocida por su liderazgo en la acción climática y adaptación a sus efectos, con especial énfasis en la gestión de riesgos, porque tenemos riesgos inminentes, el viento y la crecida de los ríos, ¿no es cierto? Y resiliencia comunitaria, promoviendo el uso de energías renovables. Vamos a la siguiente. Para alcanzar esa visión, ¿no es cierto? Llegar a esa visión se establecieron 5 objetivos, ¿no es cierto? El primer objetivo, reducir el riesgo, o sea, salvemos vidas. Y eso tiene algunas acciones, ¿no es cierto?, asociadas que las vamos a ver enseguida. El segundo objetivo, desarrollar estrategias y acciones para mejorar el acceso al recurso hídrico, el tema del agua, ¿no es cierto? Disminuyamos riesgos, gestionemos el agua. Después, reduzcamos la cantidad de residuos sólidos, porque es una emisión de gases de efecto invernadero. Por favor, el 4, conservar y restaurar sumideros de carbono, ¿no es cierto?, tales como los humedales, los bosques nativos, etc. Y quinto, fortalecer a través de procesos participativos ciudadanos la resiliencia comunitaria, lo que decíamos recién, la educación, ¿no es cierto? Y esos 5 objetivos, y con esto terminamos, tiene asociado, la siguiente por favor, tiene asociado 15 medidas. ¿Se fijan? El primer objetivo, el de la resiliencia, tiene asociado una medida que es una medida no estructural, que es de papel, pero que es habilitante, que es súper importante. Planificar, elaborar y ejecutar herramientas, ¿no es cierto?, de la herramienta de planificación, marca la redundancia, para que sean coherentes. Está el PLADECO, está el Plan Regulador Comunal, está el PLADETUR, está el Plan de Gestión de Reducción de Desastres. O sea, un municipio puede tener hasta 26 planes distintos. No puede ser que un plan diga en Calbuco la temperatura va a aumentar y en otro diga la temperatura va a disminuir. Todos tienen que conversar, ¿no es cierto? Entonces, una medida de papel, pero que es súper básica, ¿no es cierto? Medida 2, controlar la construcción de edificaciones en zonas de riesgo afectadas y ahí, ¿no es cierto?, viene un tema, oye, futuras construcciones no las podemos seguir generando en quebrada, ¿no es cierto? Y si alguien está en forma irregular en la quebrada, advirtámosle, oiga, usted está aquí, ocupó, qué sé yo, ¿no es cierto?, pero puede ocurrirle esto, ¿no? Medida 3, implementar un sistema de monitoreo y control comunal de parámetros climáticos esenciales. O sea, si la temperatura del mar es algo que es el motor del viento y de todos los cambios que pueden ocurrir, registremos la temperatura acá. Los salmoneros utilizan unos sensores que cuestan $100. O sea, no estamos hablando de fortunas ni nada, ¿no? 4, ¿no es cierto?, promover el recambio de tipos de calefacción en viviendas de área urbana. Y ahí también colocamos un ejemplo de cómo un municipio tiene que empezar a dar el ejemplo, porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí tenemos un problema atrás. 5, ¿no es cierto?, crear una oficina de asuntos hídricos. O sea, hay distintos esfuerzos, hicimos ese diagnóstico en el municipio, pero al final varios están tomando el tema del agua, falta una coordinación, ¿no es cierto? Y eso asociado con el tema hídrico. 6, promover prácticas agrícolas sostenibles, pero de sal principalmente, ¿no es cierto? Las oportunidades, o sea, aquí están las condiciones para sacar vino. O sea, claro, ¿no es cierto? Aprovechamos esas oportunidades. Promover la diversificación y prácticas de turismo y apoyo a iniciativas de desarrollo sostenible, clave, ¿no es cierto? Una de las mejores medidas de adaptación sobre todo los pescadores, el tema del turismo. 8, diversificación pesquera, ¿no es cierto?, para actividades acuícolas. Y después saltamos, ¿no es cierto?, las medidas de la basura, reducción de los residuos tanto orgánicos como inorgánicos, sería la 9 y la 10. Después saltamos, ¿no es cierto?, al objetivo de mejorar los sumideros de carbono, la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces crear un programa de áreas protegidas, ¿no es cierto?, en la comuna para garantizar estos sumideros y aplicar normativas ambientales vigentes y tener, ¿no es cierto?, en el fondo esta huella de carbono, ¿no es cierto?, el inventario anual, que eso, ojo, súper relevante. Ustedes con el plan y si llevan un inventario anual de los gases de efecto invernadero, el señor alcalde puede firmar algo que se llama el Pacto de Alcaldes por el Clima. Eso es una iniciativa que tiene la Unión Europea, la llevan la Unión Internacional de Municipalistas,
Si ustedes se escriben a eso, empiezan a tener medallas. Con el PAC ya tienen una primera medalla de adaptación. Con la huella de carbono tienen la primera medalla de mitigación. Si van subiendo medallas, pueden ir accediendo a fondos, ¿no es cierto? Y eso no deja de ser relevante. Y por último, ¿no es cierto?, vendrían las medidas que están de impulsar campañas educativas, ¿no es cierto? Y ahí faltó una medida 15 que debe estar más abajito, que habla, ¿no es cierto?, en el fondo de cómo mejorar la resiliencia de la población mediante iniciativas coordinadas, ¿no? Las medidas, después viene otras leyes donde están las metas. Esas metas fueron conversadas con el equipo gestor municipal, como esto va a ser auditado en algún momento, nos hicimos la pregunta, ¿lo podemos cumplir? ¿Hasta qué punto se puede cumplir en 5 años? ¿No es cierto? Y todo eso fue afinado y eso es el producto que ustedes tienen en sus manos. Muy bien, vamos a dar la palabra para las preguntas respecto de la exposición del Plan de Acción de Cambio Climático establecido en la Ley Marco de Cambio Climático 21.455 y la participación ciudadana que se ha hecho. Voy a dar la palabra a quien desee intervenir de los señores concejales o la señora concejala. Don Oscar. Muchas gracias por la presentación. Yo conocía a un alcalde que tenía pacto, pero no con el plan de cambio climático. Tenía otro tipo de pactación. Estimado, primero quiero saludar al equipo municipal también, al equipo que ha estado. Entender que, o agradecer que uno haya ido y la veía, por lo menos las chiquillas que están haciendo las encuestas, uno las veía en todos lados. ¿Ya? Eso quiere decir que el proceso fue efectivo, la consulta también salió a la calle y nos permite tener una fotografía bastante más fidedigna, ¿cierto? Y por lo tanto es sumamente necesario. Bueno, y no es coincidencia que la ley estipule, ¿cierto?, que la validación de este plan, de estos planes, sean los consejos municipales quienes los validen, digamos, ¿ya? Porque esto tiene que ver con un proceso político. Usted, ¿cierto?, es un ente técnico ligado a la investigación universitaria, ¿cierto?, al cambio del clima, ¿cierto?, pero hay una componente importante que ven los municipios que tiene que ver con transformar eso en los objetivos que se está hoy día planeando llevar junto a la comunidad. Y nosotros, en el fondo, es fácil decirle a la comunidad cuáles van a ser las líneas estratégicas para alcanzar esos objetivos. Pero no es fácil, ¿ya? Porque hoy día tenemos a ciertos personajes que salen, y que yo lo he visto, y que salen en las redes sociales, ¿cierto?, y que nos dicen, bueno, si ya nos descongelamos una vez, entonces ya pasamos por un periodo, ¿cierto?, donde estamos debajo del hielo y esto se derritió y por lo tanto argumentan con eso que los procesos de calentamiento son naturales de la humanidad, digamos, ¿ya? Lo que ellos no saben, ¿cierto?, probablemente, ¿cierto?, es que hoy día estamos preocupados porque todos esos procesos que eran naturales en algún momento están disparados en velocidad, ¿ya? Y eso va a traer, no es que un día estemos caminando y a los par de años por un bosque y al par de años estemos caminando en el desierto. Eso es una caricatura quizás, pero sí, incluso antes del tornado en Puerto Varas era difícil decirle a la comunidad cómo el cambio climático estaba trayendo temas asociados a la protección civil y al riesgo asociado a ese tipo de situaciones. Así que, por más dramático, ¿cierto?, y penoso que haya sido para la comunidad de Puerto Varas, una comunidad vecina, ¿cierto?, lo que pasó allí grafica muy bien, ¿cierto?, lo que va a ser en adelante, ¿cierto?, el proceso
de cambio climático, ¿cierto? No con una falta de agua directa quizás, pero sí con problemas, que si uno lo asocia a otros movimientos de la humanidad y sociales, como la migración que hemos vivido, nosotros hay islas del archipiélago que cuando se conectan, o sea, que pasan a la conectividad con el resto de la comuna y la región, pasamos al tema de las parcelaciones, pasamos al movimiento de personas en tiempos estivales, ¿cierto? Incluso de personas que están haciendo vivienda, etcétera, y por lo tanto más demandas de agua, en lugares que no se había proyectado eso. Y por lo tanto es un problema que tenemos que abordar, es un tema absolutamente serio de que nosotros podamos implementar. Y está el desafío también de cómo nosotros hacemos esto o lo hacemos entender a la comunidad. Yo creo que ahí es un desafío conjunto entre el alcalde, los concejales, la unidad técnica municipal, ¿cierto? De manera que entre todos vayamos haciendo una comunidad resiliente al cambio climático. Y bueno, los procesos de educación son muy importantes. Por lo tanto, nuestros colegios yo creo que van a tener una participación preponderante en cómo nosotros vamos generando una conciencia, ¿cierto? Porque teníamos una conciencia de reutilización, teníamos una conciencia que es la generación quizá que nos crió a nosotros, que iba a comprar aceite con botella, ¿cierto? Que iba a que comprar harina en cambucho, no sé, ese tipo de cosas que hoy día no hacemos, ¿ya? Entonces, ahí hay un desafío tremendo en la educación de nuestros niños para que puedan finalmente entender que hay que consumir menos agua y que podemos reutilizar cosas, que podemos ordenar nuestro entorno, cuidarlo, ¿cierto? Y entender que es un ecosistema que tenemos que cuidar. Eso, señor alcalde, muchas gracias. Sí. Respecto de la Oficina de Asuntos Hídricos, efectivamente nosotros hemos dispuesto la creación de ella y también el profesional que va a estar a cargo ya debería estar en convenio para este día lunes. Así que, y la primera misión de él es levantar un proyecto de acciones concurrentes para que Subdere no financie personas ahí en esa oficina, porque una sola persona no hace mucho. Entonces, que tiene que ver con las crisis que están ocurriendo en nuestro territorio, que estamos enfrentando una de ellas como emergencia, otras emergencias que se han prolongado por demasiado tiempo, y el diseño y planificación de proyectos asociados a no sé si llamar escasez hídrica o disponibilidad del recurso, ¿cierto? Que puede ser un tanto distinto. Así que eso para decirle que en cuanto al punto 7 de los indicadores, hay desafíos muy importantes en base también a las planificaciones cruzadas. Aquí, como parte de la Asociación de Municipios que usamos el vertedero La Laja, también tenemos desafíos respecto de los residuos domiciliarios, la reutilización, la instalación de puntos limpios y la meta que se propone es consecuente con los compromisos adquiridos por el municipio respecto de este relleno sanitario, al que solo le quedan 12 años de vida útil. Así que me parece bastante clara la exposición. El documento entero, una vez si es aprobado por el Consejo, va a estar disponible en la página web de la municipalidad para que pueda ser descargado y por supuesto que es un instrumento y como tal tiene mediciones y tiene adecuaciones que se pueden ir haciendo, por supuesto, a medida que se vaya observando en el plazo de los años. Por eso la misma ley no es una ley cualquiera, es una ley marco.
¿no es cierto? Entonces, allí es donde uno tiene que ir apuntando con los nuevos tiempos, que no solamente tienen que ver con las emisiones, sino también con la preparación que tenemos que tener de los riesgos asociados al cambio climático dentro de el territorio de la comuna de Calbuco, y que tiene que ver con las áreas de inundación, que tiene que ver con las posibles tormentas que se lleguen a futuro, la concentración de precipitaciones altas en poco tiempo. Eso respecto de suelos que pueden estar erosionados es terrible, ¿cierto? Y los mismos planes de reforestación. Así que muy bien, don Manuel, por su presentación. No sé si alguien más quisiera agregar. ¿Don Manuel mismo quería agregar algo? Claro, sí, ¿O va a sí, esperar? rescatar dos. Tengo una memoria que de repente se le van las ideas importantes. El concejal y usted mencionaron, ¿no es cierto?, un tema que es importante. Este no es es un plan que lo lleva el Ministerio del Medio Ambiente y todo eso, pero no es un plan de medio ambiente. Es un plan, ¿no es cierto?, que está más asociado a la reducción de riesgos. O sea, eso es lo primero que uno tiene que tener en mente. Y lo segundo, efectivamente, si uno piensa que en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, no es nada. Vieron los números, o sea, 20.000 toneladas, ¿no es cierto?, frente a los millones que puede ser Santiago, frente a los billones o trillones que pueden ser en la India, Rusia, Estados Unidos, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está la importancia de territorios como Calbuco? Ustedes son extremadamente importantes en la capacidad de absorción. ¿Te fijan? O sea, como si nada, 300.000 toneladas. Y esa es la oportunidad, ¿no? Don Claudio había pedido antes la palabra, o se la Voy a hacer una ahí. acotación. Lo que pasa es que igual está acotado a la absorción a través del bosque nativo y los humedales. Yo creo que hay que ser específico ahí para que no se crea o no se piensa que es porque no hay industria o porque no hay emisiones, sino que tenemos tenemos una condición de humedales que nos hace generar cierto carbono, humus, ¿cierto? Y a través del filtrado y de los años con el tema de las turberas y el proceso que se da ahí. Eso es. Eso. En todo caso, creo que la hectárea más eficiente para la disminución de dióxido de carbono es la marítima en algas. Don Claudio, iba a decir algo. Sí, muy buenas tardes, señor presidente, colegas, señora secretaria, funcionarios que están presentes, y en especial a usted, pues, estimado. La verdad que hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de podernos reunir vía Zoom, acción que hizo precisamente la DIMAO, la Dirección de Aseo y Medio Ambiente de nuestra municipalidad, y si se logra percatar, casi duda o consulta de la presentación no hay, porque estuvieron el tiempo y la diferencia de poder explicar, al menos yo quiero hacer el alcance de que en forma personal estuvimos reunidos por más de una hora vía Zoom, en donde hicimos todas las consultas pertinentes, y es lo que también uno logra percibir en la presentación del día de hoy. Parto indicando eso porque es súper importante también que quienes van a tomar razón o quienes van a ser los responsables de la aprobación o no de este plan va a ser el Consejo Municipal, y precisamente somos nosotros quienes tenemos que estar interiorizados en el tema. Bien indicaba el alcalde, nosotros somos una comuna asociada a la provincia, a la Asociación de Municipalidades de la provincia de Yanquihue, Relleno Sanitario de La Laja, que hoy en día es un actor preponderante en esta materia. Estamos en un proceso nuevo de licitación para ver quién va a administrar por un par de años más este espacio. Lo que se busca precisamente en las reuniones que hemos participado es que esta administración sea precisamente pensando en la reutilización, en el reciclaje, la valoración, ¿cierto?, la separación de los residuos, para que efectivamente podamos evitar también de una u otra manera que este cambio climático no impacte, al menos como lo ha hecho en la zona norte del país, ¿cierto?, zona centro-norte del país, no se agrave tanto en nuestra zona sur, que la verdad que, bien indica usted, tenemos mucha flora y fauna, y es lo que permite precisamente el que podamos tener un aire, entre comillas, más limpio que el resto del país. Eso evidentemente hay que cuidarlo y hay que seguirlo potenciando.
El déficit hídrico es algo que era un tema que no existía en Calbuco hace 10 años atrás. En Calbuco llovía prácticamente 8 o 9 meses al año, teníamos abundancia de agua, los APR o los servicios sanitarios rurales que hoy en día conocemos jamás habían presentado sequedad de los pozos. Lagunas que siempre mantenían su nivel de agua, incluso subían en alguna época del año. Y hoy en día es una realidad. Bien se lo comentaba usted personalmente en la reunión vía Zoom que sostuvimos. Sabemos que lo que está ocurriendo también es producto del daño que generamos nosotros mismos, los habitantes, ¿verdad? De hecho, hay un proyecto de ley que busca de una u otra forma evitar o que se siga parcelando los terrenos rurales de cada una de las comunas. Porque hoy en día, y el ejemplo más claro lo tenemos en nuestra comuna, tenemos una laguna Troya que se llama el sector de Rulo, Putenillo, ¿cierto? 7 islas, y cerca de esta laguna se parcelaron o se vendieron 72 parcelas en un predio de 30 hectáreas. Eso quiere decir que vamos a tener 70 casas construidas al menos en cada una de estas parcelas. Y al no tener suministro de agua directo vía APR, lo más probable es que cada una de ellas tome la decisión de construir su propio pozo. Lo que va a afectar directamente a las napas subterráneas, ¿cierto? Y que van a hacer y que van a generar precisamente una escasez y un déficit hídrico mucho mayor. Es por eso que hay un proyecto de ley hoy en día que establece que las personas del sector rural que tengan que vender terreno o campo lo debiesen hacer desde 5 hectáreas hacia arriba, precisamente para evitar estas parcelaciones. Tengo entendido que la discusión en la Cámara ahora es reducirla a 2, porque 5 entienden ellos que es mucho, pero sí es importante indicarle a la gente que no es solamente comprar un terreno en el campo, construir y ponerse a vivir y sacar agua de cualquier lado. Hay reglamentación. Hay prohibiciones y evidentemente también el municipio tiene que estar presente en cada una de ellas. Evidentemente entendemos que no tenemos o no contamos con el total de funcionarios que quisiéramos para poder hacer una fiscalización mucho mayor e incluso, y creo que aquí todos somos testigos, en la zona urbana, en el casco urbano se están haciendo construcciones habitacionales que desafortunadamente no tienen permiso de edificación y se están construyendo así porque efectivamente el municipio no puede llegar en cada una de las esquinas y estar ahí fiscalizando cada una de estas. Quiero traer a la mesa solamente un proyecto que levantamos o una campaña que levantamos junto con el ex colega Tenorio, que tenía que ver con la recolección del agua lluvias. ¿Ya? Hicimos un nexo con 5 empresas locales dedicadas al rubro de la salmonicultura o del proceso del salmón, donde en las casas instalábamos un bins que ellos hacían uso, evidentemente ellos lo entregaban desinfectados, ¿cierto?, con pastillas de cloración. Y le indicamos a las personas cómo podían hacer la recolección de agua lluvia, evidentemente para que estos 1000 litros de agua que le han de servir como base para cuando no pudieran tener agua en la casa, lo puedan ocupar para los baños, servicios sanitarios o incluso para regar plantas e invernaderos. Creo que es algo que tenemos que hacer, es algo que está ocurriendo, vuelvo a insistir, creo que la recolección de agua lluvia no se está haciendo muchas veces por desconocimiento, por no creer que vamos a tener este déficit hídrico, pero es algo que se nos está presentando. Así que solamente eso, y señor alcalde, creo que tenemos algo, y que solamente quiero hacer presente en esta misma temática 2 puntos, y que tiene que ver precisamente con lo que ocurrió en la comuna vecina de Puerto Varas, donde tuvieron que habilitar un albergue comunitario, precisamente en el gimnasio municipal, bajo la administración de ellos, pero nosotros tenemos un proceso que se nos acerca, que es el proceso del SLEP, donde desafortunadamente todos los gimnasios de cada uno de los establecimientos municipales pasan al ministerio. Nosotros hoy en día contamos solamente con el gimnasio municipal, que incluso es un comodato, ¿no es cierto?, desde el IND, y sería el único espacio que nosotros hoy en día tenemos en una posible catástrofe como refugio. Hemos tenido la discusión, ¿cierto?, de poder construir un albergue comunitario donde pudiésemos de una u otra manera poder dar solución si es que en algún momento esto ocurriese, y usted bien lo ilustraba, más temprano que tarde algún fenómeno catastrófico va a ocurrir. No queremos alarmar a la comunidad, pero es algo que ya se está viviendo y hay síntomas de eso en comunas vecinas. Y finalmente,
el último punto, que también tiene que ver con el municipio y con lo que pudiésemos hacer, tiene que ver con el acceso y único que nosotros tenemos, que es el Piedraplén. Bien indicado usted que van a haber altas en las mareas, ¿cierto?, en las marejadas, y ya hoy en día, cuando llueve fuerte y cuando hay viento, el Piedraplén se inunda. Y no quiero ni pensar si el día de mañana las marejadas van a subir aún más de lo que presenciamos en la actualidad y quedemos sin conexión desde el terreno continental hacia nuestra isla. Por tanto, también hay que ver cómo levantamos un proyecto que mejore la conectividad en caso de alguna catástrofe, en este caso relacionado al mar. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a solicitar a este Consejo, de acuerdo a la incorporación de temas sobre tabla, ya aprobada el acuerdo para aprobar este plan de acción de cambio comunal, de cambio climático para la comuna de Calbuco. Señores concejales, se va a tomar entonces el acuerdo para aprobar el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático para la comuna de Calbuco, como ha indicado el señor alcalde. En votación, don Claudio. Apruebo. Don Oscar. Apruebo. Don Juan Carlos. Apruebo. Señora Elke. Apruebo. Don Antonio. Apruebo. Don Pedro. Apruebo. Don Marco. Apruebo. Estaría aprobado entonces. Así se está contento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con eso ha concluido la tabla ordinaria del día de hoy. Llevamos 1 hora con 26 minutos, así que vamos a atender por 5 minutos reglamentariamente, ¿cierto? La hora de incidentes, si es que cada uno de los concejales quisiera, vamos a tener media hora más. Hora de incidentes. Solicitudes. Don Pedro. Adelante. Gracias, señor alcalde. Bueno, lo primero, reitero el tema de la subvención del jardín, que ya fue respondida en el sentido de que la próxima reunión pasaría previa reunión y aprobación de la comisión. La comisión está citada en su correo para el día de mañana a las 8:30 de la mañana. Ya llegó el correo. También quería un tema de una nota que llegó el 30 de mayo del 2025, que va dirigido al alcalde y a los concejales en el sector del Rosario, ya donde hacen un relato al respecto de un camino, y donde ellos dicen en lo medular que necesitan 5 camionadas de ripio. Si pueden, y con eso dicen que solucionarían el tema, incluso hacen mención de hace 6 años, cuando estaba el alcalde don Rubén Cárdenas, donde se les otorgó y se mejoró con 18 camionadas de material y maquinaria. Y desde esa fecha no habían tenido problemas, pero ahora necesitan 5 camionadas de material para mejorar dicho camino. Esa es una nota que llegó con 19 firmas, ¿ya? Y que sería importante de poder darle solución. Bueno, tuvimos la reunión referente a los caminos. No sé esto cuándo ya se va a empezar a materializar al respecto, porque siguen las peticiones, sigue la gente. Hoy día hubieron videos de la Escuela San Rafael, ya donde fui a operaciones y están viendo una licitación, ya una compra ágil para poder solucionar el tema en época de vacaciones. Ya también llegó un caballero que andaba muy enojado de Pasaje Villarruel, donde también ellos hicieron una petición al respecto el 24 de abril, donde también están pidiendo mejoramiento de dicho pasaje, porque decía que tienen adultos mayores que están postrados y tienen dificultades para que los vehículos puedan ingresar. Debe ser en alguno dentro
del mismo pasaje que es el pasaje primitivo, que también tienen otros pasajes que son en el mismo sector, ¿ya? Entonces, esas son peticiones que creo, a mi juicio, que hay que priorizar, ¿ya? También los temas, creo que los temas del agua de Pargua, cuando hablamos de una cantidad de camiones de 60.000 litros aproximadamente, parece que usted lo manifestó, señor alcalde, yo creo que hay que verificar muy bien el tema de Pargua, porque en el centro de Pargua no hay tantos problemas como se dice, ¿ya? Los problemas están en el sector alto, pero ahí también la población tiene un pozo predial, que ellos también venden agua. Ya en una población que fue construida hace muchos años, entonces igual yo creo que hay que ir regulando y viendo la situación de este tema de Pargua sobre el agua, porque he tenido conversaciones directas con personas que realmente conocen la situación, ¿ya? Y a veces como que se exige mucho y se pide mucho, ¿ya? Nosotros dimos nuestra cuota como municipalidad, pero siguen en la misma situación. Eso por un lado, y por el otro quiero que don Hernán pueda contestar el tema de la posta de San Agustín. ¿En qué situación está? Porque nosotros fuimos a reunión, al final pasamos a ser los autores de esta situación y hoy día no hay respuesta. ¿Qué pasa con la posta? Eso quiero una respuesta que puede ser entregada ahora. Gracias. Solamente eso, don Pedro, para que completemos el... Ya. Muy bien. Don Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a partir primero con las noticias positivas de este fin de semana que ya se viene. Solamente mencionar una actividad que se va a realizar a través de un seminario deportivo de nutrición y neurociencia aplicada al fútbol, que va a ser el día de mañana, el día 13 de junio, por los jóvenes don Fernando Solís, nutricionista, y la señorita Montserrat Pérez, tecnóloga médica. Ellos van a hacer esta actividad y va a ser el día de mañana a las 18 horas, así que solamente felicitar este tipo de iniciativas que son de carácter deportivo. Este seminario es de carácter con invitación, así que vamos a estar presentes en la actividad, así que felicitar a estos jóvenes que nos están ayudando a perfeccionar a los distintos clubes, a las personas que fueron invitadas para este seminario. Ese sería el primer punto. El segundo punto, señor alcalde, agradecer también la invitación en la escuela de Chauquear. El día de ayer estuvimos participando acá con un colega concejal, estuvimos en la actividad, el hito de pueblos originarios, así que muy agradecido por la invitación. Lamentablemente tuvimos un tema de horario con el colega y tuvimos que llegar a Calbuco de forma rápida, pero se agradece este tipo de actividades que está muy bien elaborado, la participación de los niños, en especial para las presentaciones que se realizaron el día de ayer, así que muy agradecido por la invitación. Y bueno, vamos con algunas observaciones acerca de estos días. Hemos estado hablando justamente por algunos temas relacionados al gimnasio fiscal. Solamente dar una inquietud, señor alcalde, referente a los baños que existen en el gimnasio, en la entrada. Parece una problemática en las llaves, en el tema de aguas, por lo menos lo que pude constatar el día de hoy, para ver si nos pueden ayudar para una vez que ya sabemos que hay actividades deportivas, pero sería importante dejar arreglado estas instalaciones.
También referente al estadio municipal, justamente me encontré con un vecino, don Arturito, un vecino de Calbuco que trabajaba, puede ser que la gente lo recuerde, en el supermercado Don Benito, con Don Benito. Y se acercó y efectivamente dio algunas problemáticas referentes a las paredes, a las paredes perimetrales que existen en el estadio municipal. Estos últimos días ha estado sucediendo una situación que es justamente que relaciona la entrada del estadio con el hospital. Hay un cerco que divide las instalaciones. Lamentablemente pudimos constatar que hay un candado sobrepuesto. Seguramente habrá que conversar con las personas del hospital para poder ver en qué situación está, porque estos últimos días los vecinos han estado reportando consumo de alcohol y también temas de ciertas manifestaciones hasta tarde, obviamente relacionados al consumo del alcohol, y personas que no dejan tener tranquilidad a los vecinos del sector. También agradecer hoy día la invitación a la reunión de asistentes de la educación. Estuvimos conversando con el gremio. Agradecer también la invitación, así que vamos a estar atentos a todas las temáticas que ellos tengan estos días. Así que eso sería, alcalde. Gracias. Muchas gracias, don Antonio. ¿Alguien más? Será el que. Prenda su micrófono, será el que, por favor. Gracias, señor alcalde. De repente se me olvida. Bueno, la verdad es que tengo dos preguntas que hacerle a don Hernán. O sea, más que una es saber cómo estamos con los psicólogos en el CESFAM. Ya, porque mucha gente me ha hablado y me dice que las horas están siendo muy, muy distantes porque cuentan con muy pocos psicólogos y el psicólogo Cristian, que es parte de la directiva allí, que la verdad es que no tiene como mucho tiempo para atender a los pacientes. Entonces me gustaría, don Hernán, que se pudiera ver eso, porque la verdad es que la falta de psicólogo y tener a otro psicólogo allí es muy, muy necesario en el CEFAM. Ya, eso es una. Lo otro, don Hernán, por medio de usted hago presente mi malestar como concejal de la comuna de Calbuco, es que de repente a algunas actividades como que se les suele olvidar que nosotros somos concejales y no nos consideran mucho. Con respecto al aniversario hoy día del SECOF, que fuimos como olvidados, y creo que en la mañana estaban haciendo llegar unas invitaciones, pero eso es más feo todavía que no nos hayan invitado. Así que por medio de usted hago llegar mi malestar con respecto a eso. Lo otro, señor alcalde. Un grupo de pescadores me preguntaban ayer qué pasó con el tema de la estatua de los navegantes. Puede ser que lo hablamos hace un tiempo atrás, ¿se acuerda? Y que íbamos a ver de qué forma se podía, porque eso había que restaurarlo, ¿ya? Y no sé qué habrá pasado con eso. Y me acuerdo que usted estaba haciendo como una cotización o algo como para ver si era más conveniente restaurar o comprar otro, o ver cómo podíamos ver. Porque se acuerda que la idea nuestra era de haberlo instalado en algún lado ahora para la fiesta de San Pedro. ¿Ya? Entonces me estaban llamando y preguntándome qué pasó con eso. Así es que esas tres cosas, dos para don Hernán, una para usted, señor alcalde, sería muy importante. Yo cada vez que paso a mi casa, viendo la estatua y la veo igual de caída boca abajo allí, sin que nadie pueda, por último, sacarlo de donde está y ponerlo en un lugar un poquito más digno, porque han puesto basura, hay de todo allí al lado. Así que me gustaría, por último, señor alcalde, poderle dar un poquito más de valor a esa estatua y sacarlo de donde está y dejarlo en algún otro lugar que se vea un poquito mejor, mientras se vea de qué forma se puede hacer para restaurarlo. Eso sería, señor alcalde. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Señores concejales. Gracias, alcalde. Enseguida. Sí. Asistencia. Sí. No, solamente darle cuenta de que
de que como Comisión de Cultura del Consejo Municipal estamos entregando, vamos a entregar una propuesta hoy día formalmente de una iniciativa, ¿cierto?, que es una ordenanza municipal de cultura y las artes que establece las bases para la creación del Fondo Comunal de Cultura con carácter anual y rotativo. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar en la comisión, tuvimos la oportunidad de invitarles y convocarles a todos y en dicho lugar, ¿cierto?, se mostraron las voluntades también. Señor alcalde, usted, si se acuerda, la primera vez, y allí nos pusimos a trabajar en una propuesta que obviamente tiene que ser sometida, ¿cierto?, a discusión de jurídicos, someter a discusión de consejo, de manera que nosotros seamos quienes demos la última palabra acerca de esta ordenanza que hoy día estamos entregando. En la participación, evidentemente, estuvimos presentes con nuestro colega aquí de la comisión, con Antonio Villarreal, y diferentes organizaciones culturales y personas naturales también que trabajan como artistas, como cultores, ¿cierto?, y como gestores en diferentes disciplinas de la cultura. Y por lo tanto fue una concepción o una propuesta, la propuesta es colectiva y procura tener todas las miradas posibles, ¿cierto?, situación que se realizó en 3 sesiones, ¿cierto?, para elaborar este documento. Eso es, señor alcalde, espero que tome bien el consejo también, que lo podamos revisar, lo vamos a distribuir de manera que... ¿Está lista? O sea, la propuesta sí está lista. De manera que la podemos distribuir, ¿cierto?, al Consejo Municipal y tengan a bien, así como algún día, ¿cierto?, hace muchos años atrás, como el 2008 quizás, hizo la proposición de que nosotros podamos tener una beca de excelencia académica, ¿cierto? Y hoy día más de 100 de nuestros hijos universitarios están recibiendo ese aporte, ¿cierto? Como alguna vez, ¿cierto?, alguien por ahí solicitó la beca deportiva y hoy día estamos trabajando en eso, en ese ámbito. Hoy día también haciendo eco y aprovechando las voluntades, entregaremos, ¿cierto?, esta propuesta que esperemos sea bienvenida en el Consejo y podamos discutirla. ¿Va a decir que es idea suya? No. Ah, ya. No, esta idea... Muchas gracias. Alcalde, esto está contenido, y yo lo tenía escrito acá para que no me equivoque, pero está contenido en el plan municipal de cultura. Pero como beca. Claro. No como fondo concursable. Claro. Esa fue mi propuesta. Sí. Hacer un fondo concursable. Sí, claro. Que es lo que estamos hoy día configurando. Claro. Solamente para tener claridad. No, alcalde, tranquilo nomás. Está bien. Se valora el trabajo. Esta cosa, sí. Lo mismo pasó con la beca municipal de deporte. Nosotros sabíamos que la municipalidad se estaba haciendo o se estaba gestando, ¿cierto? Pero tuvimos que darle a través de los deportistas, ¿cierto?, un cariz especial, de manera que sea la comunidad la que solicite. Y hoy día la comunidad es la que está solicitando, señor alcalde, sí. Independiente de quién sea la idea. Esto está contenido en el plan, y el plan lo hicimos los ciudadanos, digamos, convocados por el municipio. Gracias. Muchísimas gracias. Ya, muchísimas gracias. Entonces, no habiendo otros temas que tratar, y vamos a responder, don Hernán, por escrito, y siendo temas que podrían ser litigiosos, lo de Posta San Agustín, conforme que hay ahí una empresa, terrenos asociados e intereses, vamos a tratarlo en una reunión de trabajo, don Pedro, para que veamos las posibles salidas a esa solución de tener una posta en San Agustín. Muchísimas gracias, y con lo resuelto previamente se
pone fin a la presente sesión. Muchísimas gracias. Pedraplén. Antes del Pedraplén, Calbuco era isla y soledad.